Démosle. Hola, hola, buenos días, buenos días. Bueno, estamos a 11:50 de la mañana ya. Domingo 21 de septiembre, un día especial para mí en lo personal, celebrando pues temas personales, avances personales que los celebro contigo, mi querida Ana Silvia. Son logros que allí vamos andando, unos primero, otros después, pero ahí vamos. Y de eso se trata la vida, ¿no? Entonces, abrazo a la vida, eso, gratitud, gratitud. Un día como hoy, estamos en el programa 38, se está acabando el año, terminando ya pronto septiembre y bueno, pregonando ideas por la cultura del pueblo en este cuarto año. Ha definido, bueno, como en sus 4 años, atender a nuestros temas que nos ocupan, que nos atienden, que nos interesan también y que son necesarios para nuestra actividad profesional, Ana Silvia, pero también para la vida misma. El caso de nosotras que somos centroamericanas y como la semana pasada iniciamos la primera parte y prometimos que íbamos a tener una segunda parte, a ver algunas temáticas muy puntuales, pero necesarias para entender el momento actual en el que se encuentra Centroamérica. Vamos hoy a tocar esos temas que afectan a nuestra región, como lo son el tema migratorio, la política migratoria que estamos experimentando en estos tiempos, a 204 años después de la independencia de la región, temas también de empleo, y cómo ello impacta a las mujeres, sigue impactando, perdón, a los pueblos originarios y a otras minorías en nuestra región, y también ver el tema de la violencia en general, la Ana Silvia, que creo que son importantes y que por eso lo dejamos para esta segunda parte del programa. Miren que está entrando el compañero Mariano Sáenz, pero arranco contigo antes de admitir a Mariano, porque sé que tienes otro compromiso, Ana Silvia hoy. Y entonces inicio. ¿Dónde estamos en este momento, Ana, en estos grandes temas que debe atender el bienestar de las colectividades en Centroamérica? Mm, Hola, hola Rebe y hola también a quienes siguen este espacio. Bueno, yo creo que efectivamente estamos viviendo unos momentos a nivel planetario, a nivel de la humanidad, de enormes contradicciones, paradojas, mucha incertidumbre para las ciudadanas y ciudadanos a pie, que no tenemos bueno, a veces lo que tenemos es nuestra voz, que es lo que hacemos aquí, y hay que alzarla. Y como veníamos conversando, los 204 años de independencia, en el tiempo de la colonia, la independencia de la corona española, pues fue un acto realmente que no vino a transformar nada. Las estructuras permanecieron igualmente eh, excluyendo, digamos, a la mayoría de la población, sobre todo a los pueblos originarios, a las mujeres, y esto genera una enorme deuda de más de 200 años con las mujeres y con los pueblos. Y esto lo estamos viendo porque son las autoridades, las indígenas, sus líderes, lideresas, quienes están siendo perseguidos. En esta semana ha circulado mucho, digamos, eh, estas noticias de defensores y defensoras de la tierra, ¿verdad? Que han sido asesinados, y Centroamérica, y en el caso particular de Guatemala han sido 20 los que se contabilizan de los últimos 2 años. Entonces, realmente la situación em, de violencia estructural, que tiene que ver con todos esos indicadores de salud, de educación, de empleo, de participación, siguen colocando a las mujeres y a los pueblos originarios, a las personas con discapacidad, a las y los jóvenes, en una situación de desventajas multiplicadas. Y la violencia es uno de esos mecanismos a los que se recurre para mantener el poder, ¿verdad? Eso
Ya hay toda la evidencia empírica que lo demuestra. En el caso de las mujeres, que varias teóricas le han dado significado a este concepto del continuum de la violencia, que significa que esta violencia ha trascendido épocas, ha trascendido clases sociales, pueblos, edades. El hecho de nacer mujer ya te ubica en una condición de vulnerabilidad y eso pues lo vemos en las cifras de abuso, de violación, de embarazos forzados, en las cifras de femicidios o feminicidios, y todo ese impacto que produce, ¿verdad? La violencia, particularmente contra niñas, adolescentes y mujeres. No significa que no estemos conscientes de la violencia que también sufren los hombres, pero son, eh, pero son cuestiones como diferentes y además la mayoría de los agresores son hombres. Entonces tenemos varios problemas de fondo que necesitamos visibilizar y encarar. Pero en este momento lo que estamos teniendo son contextos que no nos están permitiendo avanzar, sino al contrario, ¿verdad? Estamos en un momento de regresión de derechos, estamos viviendo un momento de decisiones a nivel geopolítico, eh, que dejan fuera también a regiones enteras. Y el caso de Centroamérica me parece que es uno de esos, ¿verdad? Centroamérica no, con sus 45 más o menos millones de personas en total, que somos pequeñitos, digamos, si nos comparamos con las otras regiones de América del Norte y América del Sur, 45 millones o 50 si fuéramos así, mm, es como un país, pero en cambio somos 6 países bastante fragmentados, poco cohesionados. Hablábamos, creo, si mal no recuerdo, de nuestras enormes dificultades incluso de transitar en el territorio por cuestiones políticas, porque no existen vías de comunicación. Entonces todo eso hace que vivamos desde Centroamérica, esa sensación, ¿verdad? em, y la realidad de la dispersión, de la fragmentación y que nos cuesta encontrarnos. Por eso es tan importante apostarle a espacios donde nos podamos ir identificando como centroamericanas, centroamericanos, eh, y que logremos tener una visión común. Me parece que esta problemática de la violencia se está agudizando en todos los países, que estamos, como decía, en este momento, vemos allá donde está Palestina y hablamos de Gaza, y nos duele. Y no solo eso, ¿verdad? Hay otros focos de guerra y todo eso hace que la humanidad retroceda como humanidad. Eh, pero estamos viviendo esas otras guerras no declaradas en nuestros mismos territorios. Y eso creo que es importantísimo que lo nombremos y que vayamos, pues, realmente viendo cómo enfrentamos esa situación. Uy, pues sí, mira, aquí ya está Mariano. Mariano, disculpa que tuvimos que entrar antes porque Ana tiene otros compromisos y bueno, tenemos que ajustarnos. Y nosotros, los profesionales de la sociología, las sociólogas y los sociólogos, pues somos resilientes, nos adaptamos a toda situación. Así que bienvenido, Mariano. Saludos. Estamos en la segunda parte que prometimos la semana pasada porque, vaya, hablar de nuestra región centroamericana, como aquí lo acaba de indicar Ana Silvia, implica ver todos las aristas y todas las temáticas que realmente están confluyendo en este momento en contra de, increíblemente, como lo hablábamos en estos días allá en el IDEN, unos compañeros, parece que tenemos que, cada vez que hay una crisis se recurre otra vez
algunos que parecieran ya ser fantasmas, pero no lo son, ¿no? Como el estado de bienestar de Keynes, parece que uno tiene que ir otra vez de vuelta a hacer esas revisiones, porque realmente el modelo, tal cual como está hoy para la América Latina, para Centroamérica, bueno, para todo Occidente, de desequilibrio, ese modelo que nos plantea el capitalismo de desigualdades y un modelo en donde la concentración del capital en unos pocos simplemente ya es insostenible en estos tiempos. Y para la región centroamericana, como bien lo acaba de anotar Ana Silvia, nos pone frente a una encrucijada de eh, revisar, hacer, sí, una revisión integral, pero también, hombre, de una vez asumir transformaciones concretas, estructurales frente a los temas que aquejan a los distintos sectores, mujeres, indígenas, eh, personas con discapacidad, migrantes. Y todas las formas en las que la política de nuestros países centroamericanos ha estado oscilando entre la incompetencia, la improvisación, y también de alguna manera, y que está más tendencioso y más terrible, la imposición de modelos que no se corresponden con nuestra realidad, sino que nos vienen de afuera, en todos los ámbitos, no solo lo comercial y la política económica, sino en la política social, que eso es irracional. Como tú puedes atreverte desde un gobierno a plantear una política social sin tomar en cuenta los factores y los actores propios de nuestra realidad, sino que te traes un modelo de afuera y vaya y lo impones. Entonces, eso hablábamos, ahí nos quedamos la semana pasada, Mariano, y cómo retomar hoy a 204 años todas estas tareas que tenemos pendientes y que a alguna gente a veces no les gusta, pero que entre esas estoy yo, en que si se parte o no, como el huevo o la gallina, de hacer la revisión del modelo democrático que tenemos. Mira, nos guste o no, sí que tenemos que revisarlo, Mariano, porque desde el momento en que no todos y todas accedemos al espacio para la toma de decisiones, ahí ya empezó todo el problema. Bienvenido, Mariano. Bueno, primero un gusto, Rebeca, Ana Silvia, y aquí estamos en la segunda parte de este análisis en torno a los 204 años del Istmo Centroamericano. Y como bien vos señalás, yo diría que como sociólogos y sociólogas, en buena medida tenemos un buen diagnóstico de las principales causas, muchas de ellas de carácter estructural, y sabemos que efectivamente un trabajo que se podría desarrollar desde una visión, sobre todo multidisciplinaria, implica, y en eso nosotros y nosotras como sociólogos y sociólogas estamos retados a ser creativos. Y en ese sentido, yo quisiera compartir algunas propuestas que dan cuenta de propagando ideas para la cultura del pueblo, educar para transformar. Entonces, yo sí creo que es muy importante partir de este diagnóstico en que nos sentimos identificados y quisiera compartir un par de asuntos que desde un trabajo que hemos venido desarrollando, en el caso de Costa Rica, la división geográfica política se inicia primero a hablar de comunidades, luego de distritos, cantones o municipios, provincias y obviamente de país. Entonces, algo que yo cada día estoy más convencido es que eh, este diagnóstico, que es estructural, pero también se ubica y tiene sus raíces en una cultura que ha promovido la individualidad, la falta de un trabajo colectivo y por tanto yo diría que mucho del trabajo nuestro como profesionales debe partir de un proceso de sensibilización, romper esos esquemas individuales
que efectivamente la cultura dominante ha sabido trabajar y entonces logrando este trabajo en nuestras comunidades de decir que efectivamente solo de manera colectiva podemos atender y avanzar en resolver problemas que claro, sabemos que muchos de ellos son estructurales, poco se puede hacer. Entonces, algo que yo he tenido claro es que debemos iniciar, y así lo estamos haciendo a partir de algunas experiencias que conozco, lo que nosotros llamamos el trabajo organizativo territorial. Y esto tiene que ver mucho en que si no logramos convencer a los y las personas de las comunidades de que hay que hacer trabajo grupal, partiendo de que ese esfuerzo tiene que estar sostenido en el tiempo. Por tanto, hay que valorar cuáles son los, las estructuras organizativas que tenemos. En el caso de Costa Rica, han pesado mucho lo que nosotros llamamos Asociación de Desarrollos Integrales y siempre en el pasado y también en el presente han sido usadas por partidos que no necesariamente son los partidos que creemos que pueden aportar una visión transformadora, una visión realmente de desarrollo y de compromiso desde las comunidades. Cuando nosotros hablamos o yo hablo de trabajo territorial, tiene que ver con eso, mapear las principales necesidades de nuestras comunidades. Lo hemos dicho en el programa pasado, por ejemplo, el tema del agua es fundamental y las comunidades tienen que darse cuenta que el agua, a pesar de que hay una institución que se encarga de hacer lo posible, en primer momento nos toca a nosotros como comunidades valorarla como tal, que efectivamente yo diría que tristemente las guerras que están por venir tienen que ver mucho con el tema del agua o el tema de los recursos naturales. Entonces, me parece que eso es un esfuerzo importante, eh, hacer un trabajo de sensibilización que permita organizar a las comunidades, pero también tener claro cuáles son esas necesidades del territorio en que se ubican las comunidades y las organizaciones. Eh, Algo muy importante también que lo hemos hecho, por ejemplo, acá en el distrito que yo vivo, que se llama San Rafael de Montes de Oca, eh, que es un distrito semi-rural todavía. Ha habido, pues, obviamente, una situación de aumento de la delincuencia, que sabemos que tristemente ha venido creciendo, no solamente en el caso de Costa Rica, sino que es una situación regional centroamericana. Y hemos iniciado un trabajo muy interesante, lo comparto acá porque yo creo que tiene que ver con ese propagar ideas para el trabajo comunitario popular, es que de manera conjunta hemos identificado dónde están los focos de delincuencia, de violencia, y estamos iniciando un trabajo muy bonito desde las escuelas, desde las iglesias, sensibilizando a la población y que ellos sean realmente voceros de una situación que efectivamente nos afectan a todos y a todas. Entonces, pienso que esto tal vez sería bueno compartirlo acá porque iniciamos con un grupo de 10 personas, hoy somos 40 que nos reunimos una vez al mes compartiendo experiencias, compartiendo diagnóstico de situaciones donde creemos que son las causas de este aumento de la violencia, pero lo interesante es que ha sido un trabajo donde diferentes grupos organizados participan y ven como necesario unir esfuerzos. Entonces, eh, eso desde lo local, desde lo territorial, creo que es importante
tenerlo presente y no solo quedarnos en el diagnóstico, que a veces pecamos los y las sociólogas, de quedarnos en el diagnóstico y poco generar alternativas desde las comunidades y para las comunidades. Finalmente, Ana Silvia señaló el tema de que este tema de la independencia de los 204 años es más todo un tema de imaginario social que se ha venido creando y sabemos que efectivamente hay situaciones de dependencia serias y, y la pregunta es, a pesar de que somos pequeños países en una región muy particular, lamentablemente sí, estamos fragmentados. Y un poco la pregunta es, ¿por qué seguimos fragmentados en el 2025? Y yo creo que lamentablemente una de las causas es que los gobiernos últimos, por lo menos yo no he visto un liderazgo de algún gobierno o de varios gobiernos en la región que les interese realmente desarrollar un proceso de fortalecer el trabajo regional, el trabajo de políticas regionales y seguimos, cada uno sálvese quien pueda en su país y poco hemos hecho ese esfuerzo regional y eso tiene que ver por falta de voluntad política de quienes nos han gobernado en los últimos, yo diría, 50 años. Entonces es un elemento que también choca con esa posibilidad de hacer esfuerzos regionales que son importantes. Oye, qué bueno que estás entrando justo en lo que venía Mariano, porque bueno, a 204 años, ¿cómo nos pensamos nuestra región? Sí, debemos entender la necesidad, sí o sí, de la integración de la región, pero más allá del discurso y, ¿no? Y de la propaganda, hacer una integración efectiva, que no lo ha sido hasta ahora desde ninguna perspectiva en el SICAM en cada una de las actividades que se pensaron desde ese sistema, que no solamente era comercial el asunto de la integración, sino que tendría otros elementos propios de nuestra sociedad. Entonces, yo creo que vamos a contracorriente de lo que Ujú. se entiende hoy, la Mm. necesidad de integrarse para qué. Hombre, si somos chiquitos, como bien lo dice Ana Silvia, que entre todos juntos, Ana Silvia, hacemos más o menos un país, entre todos juntos, hacemos la Así población es. de un país. Entonces, es absurdo, Ana, como bien lo planteaste tú, y ahora Mariano, que tú lo dices, bueno. ¿Cómo entender desde la política, eh, a pesar de estos 50 años que llevamos en que los partidos políticos han definido, en vez de integrarnos, desintegrarnos cada vez más? Porque bueno, el neoliberalismo eso es lo que busca, ¿no? Que el mercado sea el que, el que dirija el ser y el quehacer de la vida en sociedad y eso es contraproducente para una región como la nuestra y para cualquier región. Pero Ana, mira, en esa línea que tú planteaste y que ahora Mariano también lo casa con el tema de cómo tomamos las decisiones en el ámbito político, cómo es justamente esa institución de los partidos políticos la que de alguna manera ha prohijado y ha pues permitido todo esta desintegración que hoy tenemos formalmente en nuestra región. ¿Cómo retrotraer eso, Ana Silvia? Entendiendo que sí, que la región lastimosamente está matriculada con, con esa política neoliberal que es contraria absolutamente por filosofía y por principio al estado de bienestar y que ahora se inventan por el tema del asistencialismo de alguna manera hacer que la riqueza de nuestros países alcancen a los que nada tienen y a los que pues no llegan a acceder a ese control hegemónico que tienen unos cuantos de nuestras regiones. ¿Cómo hacer para que
eso que desapareció, que era la planificación, ¿se acuerdan de dónde estábamos nosotros, los sociólogos y las sociólogas? La planificación política que a propósito del neoliberalismo desapareció y por tanto, desde un punto de vista del ejercicio del oficio de la sociología, ha impactado al mundo entero y bueno, a nuestra región, sin duda alguna, muchísimo. ¿Cómo volver a generar ese espacio en donde nuestra profesión vuelva a estar en ese sitial que corresponde para atender estos grandes temas, Ana Silvia? Bueno, yo quisiera, em, con relación a lo que decía Mariano, de las comunidades. En el caso de Guatemala, creo, y creo que también, ¿verdad? De los pueblos indígenas en toda la región centroamericana, la lógica es distinta, ¿verdad? Es más bien que quienes somos del área urbana, por ejemplo, aprendamos de esas comunidades. No es tanto que nosotros vamos a llegar, sino ellas y ellos ya tienen sus propias dinámicas que son milenarias, ¿verdad? Que tienen ya 500 años de resistencia, es decir, no solo es un eslogan, es una realidad. Y en el caso de Guatemala, el 2023, digamos, fue un momento histórico que lo refleja muy bien, ¿verdad? Fueron los pueblos indígenas los que se pusieron al frente de la lucha por la democracia. Y ellos lo tienen claro, dicen, bueno, es una democracia que no es nuestra, es una democracia que no nos incluye, pero tampoco podemos permitir que continúe la corrupción, continúe ese desmantelamiento institucional, porque afecta directamente sus territorios, nuestros territorios a nivel urbano también, ¿verdad? Muchas veces pensamos que todos los procesos neoliberales es allá en el área rural, son solo los bienes naturales, no, también es en las ciudades donde la vida se está precarizando cada vez más. Entonces, creo que son estos procesos, sí, de concientización, de organización, de movilización, que deben ir en varias líneas y que deben respetar también las propias estructuras y dinámicas que ya existen a nivel comunitario, sobre todo de los pueblos originarios. Y que toda acción, así como la que nos compartió Mariana, es importantísima, ¿verdad? Eso es importantísimo, eh, organizarse, porque eso ya por sí mismo es un acto eh, contestatario contra esta lógica de la individualidad. Y creo que esa es una de las cuestiones que mantiene en constante contradicción a nuestros países centroamericanos, que tenemos esas raíces de pueblos originarios, ¿no? Y al ser mestizas, mestizos, eso también no lo vivimos como los pueblos, pero ahí eso es parte de nuestra cotidianidad y de nuestra historia. Entonces, creo que ese es un nivel. Luego está el otro nivel que colocó Mariano, que tú preguntas, ¿verdad? Bueno, estos gobiernos, estos estados, pero es que no nos representan. El sistema de partidos políticos está totalmente desacreditado aquí y en todos los países. La vía electoral ya no es ya se cayó, digamos, esa máscara de que realmente había democracia, de que se respetaba el voto popular y eso es lo que vivimos acá en el 2023. El voto habló, el voto dijo, pero no, los que no querían reconocer ese triunfo hicieron todo lo posible y desmantelaron institucionalmente al Tribunal Supremo Electoral. Y yo les aseguro que en todos nuestros países, el Tribunal Supremo Electoral, o como se denomina en cada país, ha perdido credibilidad, porque el sistema de partidos políticos se ha pervertido. Ya no es, no sé si alguna vez lo fue, tal vez en el caso de Costa Rica, tal vez en el caso de Panamá, pero en nuestros otros países los partidos políticos no han cumplido ese papel de mediadores, de representantes de los intereses de la ciudadanía. Entonces, poco hay que hacer ahí, ¿verdad? Porque ya hay demasiada corrupción.
y no se logra, no se logra. Y las instancias que se fueron creando desde el mercado común, ¿verdad? Desde en los años 70, y que intentaban hacer esta apuesta por la integración, que incluso es anterior a la experiencia en Europa, pero que aquí nunca logró. Y nunca lo logró porque tenemos de vecino, ya sabemos quién, ¿verdad? Entonces no se logró. Y los otros espacios regionales como el SICA, el Parlacén, eh, el ZUCA, ¿verdad? Que es el que nos atañe más porque es academia, tampoco. Tenemos un Parlacén totalmente desprestigiado, donde hoy Costa Rica creo que nunca ha estado y no quiere estar. Y El Desprestigiado Salvador, y fracasado, Ana Silvia, tengo que decirlo. y El Salvador que se acaba de salir o está por salirse, un Zuca que perdió totalmente el norte en los años 90, ¿verdad? Y que ya no se ha vuelto a recuperar. Ahí existe, pero solo existe, no está activando mayor cosa, no nos sentimos representados ahí, las y los académicos en la región. Eh, ¿Qué está haciendo? Más bien estamos viviendo un Bueno, retroceso en a nivel realidad, y disculpa que te universitario. interrumpa, ese es un espacio que más bien avala todo lo que todos los desmadres que hay en las universidades. Eso, a eso iba, que mientras existe el SUCA, pero las universidades públicas están en total retroceso y precarización. Entonces, no hay realmente nada que lo represente a nivel regional. Y a nivel del SICA, que supuestamente tendría que coordinar otras cuestiones, de nuevo, ¿verdad? No se ven logros tangibles. Son espacios donde circulan proyectos, van, proyectos vienen, pero que no redundan en beneficio directo de la población. Entonces, por eso creo yo que todo esfuerzo que hagamos, como ACAS, con sus 50 años a cuestas, para seguir manteniendo la voluntad del encuentro, la voluntad de la escucha, eh, ojalá la de pronunciarnos, qué es lo que podemos hacer, porque si no tendríamos que convertirnos en partido político o tendríamos que convertirnos en una organización de otro tipo, pero siendo la que es, que es más un espacio ético, académico y político, lo que nos corresponde es visibilizar, nombrar, denunciar, solidarizar. Son las cuestiones que están a nuestro alcance y que lamentablemente no siempre hacemos también, ¿no? Hay que ser autocríticos, ¿no? Y eso creo yo que es muy, muy importante. Y tratar, ¿verdad? De incluso sostener la existencia de la misma disciplina de la sociología que en Nicaragua desapareció, que está a punto de en Guatemala, que está en su mínima expresión en El Salvador como carrera, pues no hay una carrera de sociología. Creo que, bueno, sí existe en la UES, pero con muy pocos estudiantes. em, en- Y lo estamos también realmente Perdiendo. viendo con una posibilidad en Panamá, ¿eh? Bueno, entonces, esto no solamente es aquí, ¿verdad? También este es un proceso que viene de América del Sur, en todo el mundo. La sociología está bajo asedio, hablando de una sociología crítica, ¿verdad? Porque también hay una sociología que apoya para que el sistema siga funcionando, pero ya sabemos que está funcionando muy mal. Bueno, yo me quiero despedir acá, agradecerte, Rebeca, el espacio. Te dejo un abrazo, Mariano y Rebeca, pero porque pues de esto siempre hay que seguir hablando y Así es, no de los debemos grandes dejar. temas que tenemos. Así, tenemos que seguir. Gracias, que Te estén muy mandamos bien. abrazo, Ana Silvia. Sigo con Mariano en esta segunda conversa, esta segunda parte de los 204 años de la independencia de los países de Centroamérica. Y mira, lo que estamos aquí, eh,
planteándonos y que nos va dando luces de cuál es el momento actual en el que vivimos, sobre todo en grandes temas a partir del modelo económico, político y por ende social que venimos realmente instruyendo, no 50 Mariano, hace 70 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el que los vaivenes de las grandes potencias, y tenemos que decirlo concretamente, el imperialismo estadounidense ha dictado la política en la región centroamericana y ni hablar de toda Latinoamérica, pero estamos en nuestra región centroamericana. Y ello, por supuesto, que nos ha imposibilitado, Mariano, estructuralmente ir resolviendo temas que traíamos, obviamente, desde 1821, que son tareas que las sociedades se van planteando, cada sociedad se va planteando en función de los tiempos y los modos, pero que lastimosamente para la región centroamericana estamos muy cerca, menos mal, no tan cerca como México, pero muy cerca del imperialismo que nos ha hecho la tarea más dura, Mariano, en todos los tiempos. Pero hablando de este siglo XX pasado y lo que llevamos del siglo XXI, que son 25 años, ya llevamos un cuarto de siglo. Mariano, te digo que este modelo neoliberal que hay que entender la dinámica, eh, la dimensión política, macroeconómica y por supuesto que trasciende a lo social, de tener gobiernos o realidades nacionales fundamentadas en el esquema del neoliberalismo que em, desvirtúa la naturaleza del Estado nacional, es decir, eh, la filosofía del neoliberalismo es plantearle al mercado, a la política del mercado, la toma de decisiones y la estructuración de las reglas del juego en lo comercial y en lo económico, pero que trasciende a toda la vida social y política de aquellos países que han definido entrar en esa vorágine del neoliberalismo. Pero que eso, el restarle tutela al Estado plantea, sí o sí, em, el que no se tenga control, no solamente de manera directa en el ejercicio, en la función del Estado, en materia de, por ejemplo, cómo se ha instaurado todo un andamiaje em, eso que le llaman necropolítica, de la corrupción a todos los niveles en la forma en que el Estado, a través del gobierno, hace la cosa pública porque hace posible y permisible que se instauren todas las formas de corrupción y, hombre, eso por supuesto que permea a la sociedad directa e indirectamente, sino que en ese escenario de la reducción del Estado que venimos sufriendo hace 70 años, no ayer ni antes de ayer, han surgido fenómenos sociales, macrosociales, que hoy nos disputan a 204 años, Mariano, el quehacer para disciplinas como la nuestra, como la sociología, cómo resolver estos grandes problemas, como podemos ubicar, cómo entender ahora el tema del cambio climático si en la política económica, porque ya no hay planificación política, sino que el mercado dicta las reglas. ¿Cómo incorporar en nuestra realidad centroamericana el tema del cambio climático? ¿Cómo incorporar desde el Estado el manejo, el control, la planificación de una política migratoria si es el mercado el que dice qué, cómo y cuándo la migración me sirve o no me sirve, de qué manera me sirve? Imagínate, un tema trascendental como lo es el tema migratorio, el tema de la delincuencia, el tema del narcotráfico. Y así llegamos, por supuesto, al tema que al final de cuentas es el origen y que lo
de alguna manera los transversaliza todo, es el tema del modelo de la democracia que tenemos en Centroamérica para elegir, para ser elegido y por supuesto que para la toma de decisiones que vuelta y reitero, tengo que decirlo aquí con toda eh, responsabilidad, un modelo democrático que está supeditado y subordinado al modelo económico. Efectivamente, Rebeca, vos has señalado algunos aspectos que efectivamente, escuchándote, uno dice, bueno, son comunes a la mayoría de los países centroamericanos. Por ejemplo, nosotros ahora en octubre iniciamos un proceso de campaña electoral para elecciones el primer domingo de febrero de 2026. eh, y el balance que uno tiene es, en lugar de lograr unificar puntos de vista, hacer un esfuerzo organizativo de los sectores que sabemos que han venido siendo afectados por ese oleadas neoliberales, aparece en escena en estos momentos 25 partidos políticos. Entonces, uno dice, hey, ¿cómo es esto? En lugar de juntarnos y reconocer que hay muchas cosas en común, llevamos a esa idea un poco chauvinista de que yo tengo la verdad y por tanto, si ustedes quieren, vengan a mí y cada uno tiene esa misma lógica. Entonces, no se ha cerrado el periodo. Justamente, Mariano, disculpa que te interrumpa, pero justamente esas son las virtudes del sistema. Así es, totalmente. Un poco divides y vencerás. Y es que lo irónico de todo esto es que, bueno, uno, porque obviamente conoce procesos de investigación serias donde se da cuenta de que nos quieren vender una realidad que no es, y que no sé por qué muchas personas todavía creen que eso es cierto. No sé, hay como una miopía, no solamente visual, sino mental, para entender que efectivamente nos venden mucho humo y poco de eso realmente tiene un trasfondo real, objetivo. Y creo que las cosas en que nosotros debemos movernos es siempre trabajar esa lógica de que el dato mata el relato o mata un discurso falso. Y es algo que, como lo dijimos la vez pasada en el programa, hay todo un esfuerzo de los medios de comunicación de seguir vendiendo eh, como que efectivamente estamos bien, el tema de la delincuencia es manejable, el tema del narcotráfico sí es cierto que ahí está, pero no tiene impactos tan reales, sobre todo en los sectores populares, y son elementos que efectivamente nosotros debemos, desde la sociología, pero también desde las ciencias sociales en general, hacer un trabajo de lograr reforzar información y conocimiento veraz de lo que realmente está pasando. Vos señalaste cómo realmente a nivel regional, a nivel centroamericano, esos esfuerzos de hacer un andamiaje institucional que tenga realmente resultados loables, bueno, un poco lo vimos sobre todo en el caso del Zika, y no me refiero mucho al Parlacén, porque aunque lo conozco, nosotros en Costa Rica nunca se apostó por participar ahí. Motivos habrán y yo creo que cada día más queda más evidente que al final eso es parte de un botín político de quienes en un momento u otro participaron en congresos o parlamentos nacionales que al final querían seguir figurando de una u otra manera. Pero veamos el caso del Zika. Realmente
Eh, Cada vez yo conozco cosas novedosas del SICA, que uno dice efectivamente hay una vuelta de recuperar el origen inicial de un esfuerzo de integración centroamericana. Todo se queda, como lo vimos también la vez pasada, en cuestiones meramente comerciales, eh, el tema aduanal, el tema migratorio, pero al fin y al cabo lo que uno entiende es que son esfuerzos muchas veces de contención, pero no a partir de una lógica que refuerce el sentido de integración, el que tenemos una cultura que nos une en muchos aspectos desde nuestros pueblos originarios y triste o no, desde la colonia. Entonces, el tener, por ejemplo, una lengua común en la mayoría de los países, el tener realmente inclusive formas de producción hacia una política de seguridad alimentaria, me parece que son cosas que deberían reforzar nuestra forma de vernos como región. Y lamentablemente eso pasa. Vos señalaste algo que me parece también muy delicado y es bueno señalarlo. Y lo señalo acá no para quedarnos en el dato, sino qué podemos hacer desde el trabajo en nuestras comunidades. Y es el tema este de cada vez vemos gobiernos más fascistas que creen que ellos tienen la última verdad, que concentran el poder y muchas veces se ubican como mesías. Veamos el caso de El Salvador, el caso de Nicaragua, que el caso de Nicaragua es muy particular porque realmente ahí como que se nos eh, revertió un proceso como fue el régimen sandinista, sobre todo un gobierno que creíamos o un sistema que iba a fortalecer mucho a las comunidades, el fortalecimiento de la organización. Vemos que más bien eso ha venido en retroceso. Pero yo creo que aquí la pregunta clave, Rebeca, es frente a esta realidad, frente a una concentración del poder y donde efectivamente de extremo a extremo la corrupción está cambiando todos los niveles de la toma de decisiones. Es una pregunta que efectivamente es fundamental eh, en este mes en que recordamos la independencia. O sea, realmente, ¿cuáles deben ser los nuevos escenarios que nos deben alimentar regionalmente, entendiendo que no es lo que ya tenemos, sino el qué otros aspectos? Y yo apostaría fundamentalmente por dos. Uno, que tiene que ver con cómo lograr en lo posible que esfuerzos que se vienen haciendo loables en cada uno de los países, por ejemplo, organizaciones que tienen claro que es muy importante visualizar los efectos del cambio climático, eh, hacer un trabajo regional y contar con apoyos internacionales de otras universidades. Sé que todavía la Comunidad Económica Europea hay posibilidades de buscar algunos recursos para fortalecer un trabajo regional y creo que eso es una área que debemos trabajar más desde las universidades, desde las ciencias sociales y la otra área es eh, cómo lograr eh, rescatar un trabajo desde las organizaciones sociales, desde la sociedad civil. Yo recuerdo que hace tal vez que unos 35 años
hacíamos esfuerzos paralelos al tema del SICA. Hablábamos de algo así como una especie de sistema regional popular centroamericano, donde diferentes organizaciones, sindical, ambiental, mujeres, juventud, estaban presentes para desarrollar algunos esfuerzos regionales. Y creo que eso hay que rescatarlo. Sabemos que mucho de eso se apoyó con la cooperación internacional, que ha venido cada vez a menos, pero yo creo que tenemos que ser creativos en valorar formas diferentes, en lograr juntarnos, ver que es posible desarrollar un trabajo regional y sobre todo tener como bandera que efectivamente otra Centroamérica es posible a la que tenemos. Claro que es posible, pero tenemos que hacer el trabajo desde la academia y como dices tú, Mariano, desde fuera de la academia, porque la comunidad, los saberes y los conocimientos de la comunidad tienen que ser incorporados sí o sí después de 204 años en el pensamiento colectivo de nuestra región. El seguir excluyendo el pensamiento eh, y los sentisaberes de cada uno de los sectores que conforman nuestras sociedades, nuestras realidades centroamericanas, es parte del problema consustancial que tenemos de no entender lo que somos, nuestro pasado, nuestra historia y qué es lo que queremos, para dónde vamos. Creo que el pensamiento colectivo nos va a permitir posicionarnos de entender el momento histórico en el que estamos, complejo, en el que tenemos que hacer sí o sí transformaciones muy profundas, Mariano, porque la historia no nos obliga, porque el modelo simplemente se ha agotado. El modelo neoliberal se ha agotado porque no le plantea a las mayorías aquello que Marx criticó en sus escritos, que señalaba que no se trata, y sobre todo no Marx, los marxistas en el siglo XX, tengo que decirlo con propiedad, pero bueno, que venían de la estructura de pensamiento de Marx, en que el punto es el interés de las mayorías, de las colectividades, es lo que debe primar, es el principio de lo que señalaba Marx. Y lo que decían los marxistas en esa discusión en la década del 30, del 40, con aquellos que andaban con esa búsqueda de buscar el equilibrio desde el liberalismo, se planteaban eso del estado de bienestar y decían los marxistas en el siglo pasado, no, 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 es que el estado de bienestar no atiende el problema de fondo y de origen de clases, que es que, espérate, el problema está en cómo se distribuyen las riquezas, la totalidad de las riquezas, y no el excedente y lo que sobra, va del Estado. Entonces, claro, de lo que se trata es que este modelo de acumulación perversa del siglo XVIII, XIX y XX simplemente ya no puede continuar, Mariano, en que unos pocos acumulan toda la riqueza y el resto no tiene nada, ¿va? Entonces, y que además el modelo ha excluido a ese ente denominado Estado, que podría de alguna manera fiscalizar y planificar la política para todos, sino que lo dice el mercado. Hombre, el mercado tiene otra lógica en función de los intereses de esos poquitos. Entonces, esas son las discusiones, Mariano, que tenemos que hacer multidisciplinariamente, porque tenemos que decirlo también, Mariano, no es una tarea exclusiva de la sociología. Sí, es. Totalmente de acuerdo, Rebeca. Efectivamente, el énfasis aquí, pues obviamente tiene que ver mucho con nuestras formaciones profesionales, pero entendemos que el nivel de complejidad que estamos tocando efectivamente obliga a un trabajo múltiple, no solamente desde las disciplinas profesionales,
sino implica también desde una visión mucho más integradora de que la sociedad efectivamente está compuesta de diferentes sectores, académicos, no académicos, productivos, intelectuales, obreros, mujeres, y que ese esfuerzo solo es posible en la medida en que logramos entender que nos debemos juntar, integrar para ese esfuerzo colectivo. Así Porque es. efectivamente, si algo ha promovido el sistema capitalista actual, es divides y vencerás, y esa ha sido una máxima que efectivamente promueve y rescata ese individualismo que lamentablemente se ha exacerbado desde una psicología de mercado, que sabemos que lo que pretende es cómo lograr de forma egoísta acumular bienes, riquezas que pierden esa perspectiva del bien común. Así Entonces, es. No, y totalmente de entonces una acuerdo con lo que señalas. combinación y una combinación mortal que tenemos en estos últimos tiempos, en este siglo, es que a esa economía de mercado globalizada, de monopolio y oligopolio, se le suma también una plutocracia de los sectores políticos corruptos que vaya, tienen a nuestra región centroamericana desde estos nuevos autoritarismos de estos tiempos en una situación muy, muy compleja, Mariano, hoy, ¿eh? Así es, así es. Sí, Entonces, urge que nos pongamos de acuerdo, Mariano, y creo lo dejó Ana Silvia antes de retirarse y aquí lo planteamos en los últimos minutos, Mariano, tu persona, Ana Silvia, el compañero presidente de nuestra Asociación Centroamericana de Sociología, ACAS, Marco Antonio Tinoco, la compañera representante de El Salvador, Alba, Alba, y, y también la compañera que con todas las dificultades que tienen los profesionales y las profesionales de Nicaragua, ahí está siempre la compañera socióloga para aportar desde este espacio, que por cierto cumplimos 50 años, bueno, ya estamos en 51. Estamos comprometidos a 100, a 204 años, mi amigo Mariano, a aportar, porque de eso se trata, aportar y generar espacios para la ujú, discusión de los temas nacionales y regionales multidisciplinariamente, en donde la sociología, pues sí, tengo que decirlo, hombre, con toda franqueza, tiene un papel importante que jugar en esa discusión, pero que no se excluyen al resto de las disciplinas. Elvira Cuadra es la Elvira compañera de Cuadra. Nicaragua. Y Alba, ¿cuál es el apellido de Alba? Ya te digo, Alba Esquivel, Esquivel, la compañera Alba Esquivel, de joven. Salvador, sí. eh, Esto es además de intergeneracional, vamos a aportar desde ACAS en este ejercicio que vamos a hacer a partir de este momento hasta el 2027. Y bueno, a mí me toca la vicepresidencia y la coordinación del próximo congreso acá en la Universidad de Panamá el 20 Congreso de ACAS. Mariano, tenemos una responsabilidad importante desde nuestros países de atender científicamente, académicamente, estos temas nacionales que hoy nos exigen a nuestras disciplinas aportar no solamente la reflexión, sino los planteamientos teóricos y metodológicos necesarios para que desde la sociedad, con la participación amplia, horizontal de todos, absolutamente sin exclusión, de todos los sectores de nuestras comunidades, que como lo dijo Ana Silvia antes de retirarse, y tú también lo reiteraste, no solamente de nuestras provincias, sino también de nuestros sectores urbanos, que más bien son suburbanos, ¿verdad? Participen de esta construcción de la nueva cosmovisión de la región centroamericana
que todos queremos, que todos anhelamos y además que todos realmente tenemos derecho a aspirar desde nuestras libertades, que además, imagínate, también pretenden conculcarnos nuestras libertades en estos tiempos que fueron ganadas por 300 años, no lo vamos a permitir, ciertamente. No me puedo ir, Mariano, sin algunos pensamientos que son importantes como para reforzar esta tarea que tenemos hoy frente a los autoritarismos, frente a los fundamentalismos, frente a esta reacción del neoliberalismo y de la crisis estructural del capitalismo que tenemos que atender. Mariano, y redefinir qué es lo que queremos frente a el modelo político, económico, social y como bien lo dijiste tú desde el programa pasado y también Ana Silvia, incorporar el elemento trascendental de la cultura. Quiénes somos en en este nuevo modelo de país, de países y de región que queremos. Por allí elegí un pensamiento de Simón Bolívar que dice, la grandeza de una patria no se mide por la extensión. Bueno, aquí sería la patria grande centroamericana, ¿eh? Vamos a extenderlo hasta México, hombre, hasta Mesoamérica. La grandeza de una patria no se mide por la extensión de su territorio, sino por la dignidad y el honor de sus hijos, y yo le agrego hijas a el Libertador. Y mira, por aquí también hay una frase muy importante y no, esa que acabo de leer es de Francisco Morazán. Ahora vamos con la de Francisco Morazán, porque de alguna manera tú sabes que hasta acá por tierras chiricanas, allí colindante con nuestros hermanos de Costa Rica, Chiriquí. ¿Tú has venido a Chiriquí, Mariano? Ah, ¿Tú viniste a Chiriquí sí, ahora? claro. No, para el Congreso ese de Chiriquí no. No, no, al 14 no, pero has venido a Chiriquí. Sí, claro, conozco Chiriquí, Armuelles y toda Ah, la zona, por supuesto, de Volcán. ah, qué rico, qué rico. Bueno, Sí, entonces nosotros estamos muy conectados, interconectados, como lo decíamos la semana pasada, Costa Rica y Panamá, con varios pueblos originarios que están de lado y lado, con actividades, sobre todo en el sector agropecuario que realizamos con población indígena de ambos países y ellos muestran lo que estamos entrelazados hoy, pero que viene desde siempre. Nosotros somos mesoamericanos topográficamente, geográficamente, pero antropológica y culturalmente nosotros somos maya quiché. Eso así somos es. todo Centroamérica. Entonces, decía un pensamiento de Bolívar y con eso me voy. Vamos a la educación, Mariano, porque ahí está nuestra fortaleza. La educación es el fundamento verdadero para la felicidad. Tenemos derecho a ser felices, pero esa felicidad requiere de una toma de conciencia de todas y de todos. Y por eso me voy con una grande para nosotros y para nosotras, que es Manuelita Sáenz. Manuelita Sáenz, ¿familia tuya o no? No, Yo creo. a lo mejor, pero por lo menos no Ojalá. la tengo en el radar. Ojalá nuestra libertadora Manuelita Sáenz. Yo tengo 5 gatos y una de mis gatitas, tengo 3 hembras. Una se llama Luna Manuelita, en honor a Manuelita Sáenz. Mm, Y dice Manuelita, mi país es el continente de la América, aunque he nacido bajo la línea del Ecuador. Y elegí esta de muchas otras frases y pensamientos de Manuelita porque mi madre era ecuatoriana, de Guayas, del Ecuador, ah, qué y interesante. nosotros somos una región unida. Yo tengo de todo un poco, porque ese es el mestizaje que tenemos en Centroamérica. Mi abuela materna era peruana del Callao, en Lima, y venía de descendencia aymara de su madre y también de su Mm, padre, aymara, y en el caso de mi abuelo tenía, pues, de origen de Buenaventura, el orobio mío es de Buenaventura, en Colombia, pero su madre venía de allá, de esas tierras de por allá, del Ecuador. Entonces, vaya, tenemos eso. Eso en nuestra región centroamericana, bueno, yo de acá soy negra por mi padre negra del Darién, por mi bisabuela Victorina Rangel, que tuve el gratísimo gusto de conocerla
Y yo tengo memoria como, yo recuerdo cosas desde los 3 años, Mariano. Yo no sé, eso parece que lo heredamos de mi mamá. Tenemos mucha memoria desde los 3 años, mis hermanos y yo. Entonces, ella murió cuando yo tenía 7 años, pero recuerdo muchísimos episodios que viví con esa señora Victorina Rangel, esa negra palenquera del Darién, abuela de mi padre, que era como una matrona. Cuando íbamos allá a esa casa de ella, que se casó con un migrante que vino para la construcción del canal francés en el siglo XIX, vino de una de esas islas griegas. Demetrio Yanis era mi bisabuelo y encontró esta negra y bueno, allí ese es el amor. Entonces, es Victorina Rangel cuando a él no lo conocí, murió en los años 50 hombre. Yo soy de los 70, yo nací en el 70, pero conocí a Victorina Rangel y cuando íbamos allá, mis 4 hermanos con mi papá, no sé, digo, mis 3 hermanos y yo con mi papá, y todos nos sentábamos alrededor de esa señora, ella echaba cuento, ella aprendió a leer autodidacta. Aprendió a leer y escribir y leía de todo. Ella nos decía, hay que leer de todo, de física, de matemáticas, de geografía, de historia, de todo, porque el conocimiento está allí y es nuestro. Somos Sí, libres de acceder a él. Entonces, mira, una persona que no fue a la escuela, ¿eh? Entonces, esas son las grandes vivencias que uno va acumulando. Del lado de mi mamá, bueno, también mi abuela materna, brillante, brillante, con poca escuela también. Tuvo la capacidad de autodidactamente también formarse. Mi abuela Victoria, peruana, y Victoria Williams de Oroyo. Ella también tiene como un alemán atravesado por ahí, ojo. Entonces así somos los latinoamericanos, pero al final, como dice Manuelita, nuestra patria grande es la América toda. Oye, me voy, Mariano, porque me tengo que ir. Quisiera seguir conversando, pero 204 años después estamos en la tarea todavía pendiente de la integración de nuestra región centroamericana. Tus palabras finales, Mariano. bueno, reiterar de que efectivamente hay mucho por hacer y creo que deberíamos siempre distinguir entre lo urgente y lo importante de nuestro trabajo cotidiano y no perder la perspectiva de que efectivamente un trabajo colectivo, un trabajo de base es fundamental para poder desarrollar otra alternativa política que efectivamente permita reconocer las necesidades que tenemos, pero al mismo tiempo las propuestas que se han venido desarrollando y que vale la pena rescatar. Entonces, que vengan otros 204 años, de manera que podamos seguir reflexionando y esperando que efectivamente la región merezca mejores condiciones de vida. Claro que sí, vamos a trabajar desde ACAS, mi estimado, de la Asociación Centroamericana de Sociología. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, Educar para Transformar en su cuarto año, programa 38. Chao, chao. Buenas, chao.